Que Dios dé la fortaleza. Amén. En nuestro espíritu. Padre, te damos gracias, Jesús, primeramente porque estás aquí con nosotros, Padre. Tu palabra dice, Jesús, que donde hay dos o tres ordenados, donde se impone tu nombre, ahí estarás tú, bendito Padre. Te pido, Señor, que en nombre de tu presencia, Padre, que traigas esa palabra de vida, traigas esa palabra que llene nuestros corazones, bendito Señor. Abre nuestro entendimiento, Jesús. Ayúdanos. Tu presencia venga más con nosotros. Gracias por este día, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, Jesús, a entender tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias por este momento, Señor, porque estás con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, asimismo, Señor, te pido por cada hermano que no ha llegado, Jesús, te pido que lo hagas llegar. Y también, Señor, gracias por los que estamos aquí, porque sabemos que venimos a adorar y que venimos con un corazón dispuesto a darte todas las gracias, porque nos tienes con salud. En nombre poderoso de tu amado. Amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. Vamos a ver esta enseñanza. Dios los bendiga. Amén. La voluntad de Dios, hermanos. La voluntad de Dios. Hay un pasaje bíblico en 1 Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Van a pasar con las niñas con la hermana Rebeca? Ahí a dar clase en la camioneta. Fíjense lo que dice, hermanos. Esta es la confianza. Entonces, cuando Cristo dice en este pasaje bíblico, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Cuando ciertos acontecimientos empiezan a manifestarse, ¿qué es lo que tiene que tener un cristiano? Confianza. ¿Qué hace un cristiano que no tiene plena confianza en Dios? Que batalla, que cuando viene un momento difícil, la pregunta es: ¿qué hacemos? En una batalla cuerpo a cuerpo, cara a cara, ¿qué hacemos? Pues la Biblia nos da la respuesta. Cuando Jesús dice: mi alma está muy triste, posiblemente en el pensamiento de Jesús había muchas cosas, pero la palabra nos da una revelación de un principio. La voluntad de Dios, la cual Él manifiesta en sus planes, principalmente es que tengamos confianza. Dice el Padre: cuando tengas un momento de tristeza, una prueba, un momento tenso, difícil, confía en mí. Dios nos está llevando a una dependencia de su confianza, porque cuando un cristiano no confía en Dios, eso habla que tiene posiblemente una vida de doble ánimo, donde ahorita está y mañana no está. No hay decisiones firmes. Imagínense, hermanos. Dice la Biblia: la confianza te acerca a Dios. Y cuando te acercas a Dios, con esa confianza vas con tu Padre y sabes cómo pedir. No vas a pedir fuera de la voluntad mía, vas a pedir en mi voluntad. Y te has preguntado en cuántas ocasiones te acercas a Dios, pero sí, no con confianza, con desconfianza. Que le pedimos, pero pedimos fuera de su voluntad. Porque a lo mejor alguien puede orar: Señor, quítame esta prueba, no la soporto, Señor. Padre, ¿por qué me siento desanimado? ¿Por qué me siento desesperado? O ver las cosas que no funcionan. Dice el Padre: confía, porque mi voluntad es llevarlos a mi confianza, donde conocerán realmente que yo puedo hacer
mi voluntad, pero necesito que tú confíes en mí. Y creo firmemente, hermanos, que en estos tiempos que están ya acelerados, mucha gente ha desconfiado de la palabra de Dios, o desconfía de Dios, y desconfía aún de muchos predicadores por tantas cosas que han pasado. Pero dice el Señor: acércate conforme a mis planes. Entonces, cuando Cristo dice: mi alma está muy triste, Él tenía que hacer algo y enseñarnos algo. El primer paso que enseña Cristo es: confía en mí. Ahora, otro pasaje bíblico dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Salmo 143, 10. Cuando Cristo está diciendo: mi alma está muy triste a la muerte, dice: siento morir, dice el Padre, es ahí donde te voy a enseñar realmente mi voluntad. Cuando sentimos que todo termina y que no hay nada, o que todo se ve muerto, que todo se ve seco, es ahí donde entra la enseñanza correcta de nuestro Dios. ¿A dónde entramos, hermanos? A la guía del Espíritu. Porque si no está el Espíritu Santo, posiblemente nos quedamos como el valle de huesos secos, muertos, y no vamos a crecer. ¿Por qué? Porque estoy contemplando la muerte, o alguien te amenazó de muerte, o alguien decretó una palabra de muerte, alguien te dijo: te vas a morir, o alguien que tiene una enfermedad, te quedan 2 meses de muerte, te quedan 6 meses, hay algo lo cual te estás echando, o hay algo lo cual te está turbando. Entonces la pregunta es: ¿qué debo hacer? Bueno, si confías, sigue avanzando en la voluntad de Dios que te enseñe, porque el confiar es entrar a la enseñanza de su voluntad, no a lo que yo pienso en medio de la amenaza, del decreto, de la palabra. Es lo que ahora Él me va a enseñar, porque voy a ser guiado por su Espíritu. Esa es la palabra: por un terreno sin obstáculos. Porque la guianza del Espíritu Santo, ¿qué hace nosotros, hermanos? Vencer los obstáculos, vencer las barreras. No importa que la muerte se sienta a todo lo que da, que digas como que algo me está pasando, pero es ahí el momento más importante de la vida de un cristiano, que es ahí donde se va a dar cuenta si realmente es un hijo de Dios. Aquí yo creo que mi Cristo estaba siendo probado por el Padre. Aquí sintió el embate de todo el mundo, las cargas, las amenazas, las palabras, la persecución. Aquí mi Cristo amado estaba sintiendo realmente lo que es ir a una cruz del Calvario. Lo que Él realmente estaba sintiendo era, lo cual algo era muy terrible. Pero es ahí el momento donde dice el Señor: te voy a enseñar a hacer mi voluntad, te voy a enseñar a depender de mi espíritu, te voy a enseñar que a pesar de que veas el terreno con obstáculos, yo lo voy a hacer que lo veas sin obstáculos. Vas a vencer la muerte, vas a vencer la enfermedad, vas a vencer aún la persecución o las amenazas que hoy estás enfrentando. Vas a vencer, dice el Señor, todo aquello lo cual se torna contrario. Pero es ahí donde tenemos que ser enseñados por su Santo Espíritu. Pero póngase a pensar: ¿cuántos realmente se dejan enseñar en un momento difícil? Estamos en este pasaje: mi alma está muy triste hasta la muerte. El alma estaba triste. Y la Biblia dice, hermanos, vean lo que dice la Escritura, que cuando el espíritu está triste, se secan los huesos. Entonces, cuando a un cristiano le invade la tristeza, hermanos, sus huesos empiezan también a tener consecuencias. Puedes estar adolescente, joven, ya mayor, anciano, con más ganas, el artritis, por eso viene el desánimo físico, por eso los congregantes físicamente no quieren levantar, hermanos, algo en la obra de Dios. Por eso no hay un compromiso
porque los huesos empiezan también a tener una consecuencia. Hay una fatiga espiritual que golpea a la iglesia, hermanos, porque, vuelvo a repetir, el espíritu triste seca los huesos, pero dice la Biblia, mas el corazón alegre constituye un buen remedio. Imagínense toda la guerra que estaba pasando Jesús. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso indica, hermanos, que por un momento en mi Cristo no había una adoración, no había realmente una entrega de alabanza, porque alabar al Padre, hermanos, en un momento de tristeza, en un momento donde dictamina el médico o un infierno, una amenaza, la pregunta es: ¿cuántos de nosotros, hermanos, realmente sacamos una adoración en un momento de tristeza? Cuando sientes que el alma se seca, cuando te sientes como que no hay una presencia tangible, que dices, oro, clamo y no siento su presencia. ¿Cuántos de nosotros realmente, hermanos, en los momentos más difíciles, no a la gente, a mi Dios le vas a demostrar que lo amas? ¿Cuántos de nosotros, a pesar de que a lo mejor sientes una dolencia en tu alma por algo, por alguien, estás dispuesto a servirle a Dios? ¿Cuántos, hermanos? Yo creo que esa es la prueba más tangible de un hijo de Dios, hermanos. No es solamente mera palabrería, no solamente es que yo me pare a hablar por hablar, es vivencia. Que a pesar de que sea uno, sean dos, seamos tres, seamos multitudes, le demostremos a Dios que no importa que mi alma esté muy triste, que sé que su buen espíritu nos va a guiar, hermanos. Es ahí donde vas a conocer cómo el Padre eterno quita obstáculos por tu entrega, por tu quebranto, por tu rendición. Es ahí donde realmente serás calificado, amén. Los calificados no es multitud, solamente son aquellos dispuestos a entregarse a Dios, a aceptar la voluntad de Dios. Hermanos, es ahí lo bueno, porque todos podemos decir, aquí estamos, pero el detalle es en el proceso. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Imagínense cómo miraba Cristo su condición, cómo contemplaba a los discípulos, a Pedro, a Juan, a los que estaban con él. ¿Qué venía a su mente? ¿Qué pasaba en ese momento por la mente de nuestro Cristo? Póngase a pensar, ponte en su lugar en ese momento, en el huerto de Getsemaní, subiendo ese proceso, pasando ese momento tan terrible de soledad. Póngase a meditar, hermanos, ese momento crucial que estaba soportando humanamente Jesús, porque su humanidad estaba siendo golpeada, porque su humanidad estaba siendo tratada por el Padre. El Padre aún a su Hijo lo estaba disciplinando. Imagínense, a Jesús lo estaba pasando por un proceso, lo estaba llevando a cumplir la voluntad perfecta del Padre, porque, hermanos, el Padre hasta el último momento va a tratar con nosotros, nos va a quebrar. O sea, Él va a hacer algo para que dependamos siempre de su Espíritu, para que siempre veamos los planes que son buenos y perfectos. El detalle es que cuando tu alma está muy triste, ¿qué es lo que sale de tu corazón? Posiblemente de mucha gente sale queja, hermanos. Posiblemente de mucha gente sale, ya no voy a congregarme, ya no voy a asistir a la iglesia, ya no voy a buscar de Dios porque Él se ha olvidado de mí. Posiblemente mucha gente dice, ya no voy a buscar a Dios porque me siento cansado, porque me siento fatigado. Posiblemente dice mucha gente, yo no voy a buscar a Dios porque no hay respuesta, sigo en las mismas condiciones. El detalle es que no estás aceptando la voluntad de Dios. Imagínense, hermanos, es el plan más terrible donde estamos pasando un momento crucial y no aceptamos la voluntad de Dios. No estamos aceptando realmente el plan que Dios está trazando. Dicen los conocedores, los que han estudiado. Cuando decimos conocedores, me refiero yo a los que escudriñan los pasajes, sacan de repente enseñanzas de los versículos, se van al contexto, se van al original. Pero dicen los que saben, los que han estudiado este pasaje, que posiblemente es el único pasaje bíblico donde Cristo dio a entender
en su humanidad que era muy difícil. Y decirle, Padre, ¿sabes qué? Si es posible, quítame esta prueba. Pero humanamente fue una expresión de su naturaleza para enseñar que es difícil, hermano, pero no imposible. Pero cuando dice, pero no sea como yo, sino como tú, es cuando entonces entró la divinidad del Padre, cubriendo su humanidad, diciendo el Padre, a pesar de que estoy permitiendo un proceso, te estoy enseñando a que la humanidad o lo humano de tu cuerpo tiene que ser quebrado. Imagínense, hermanos, quebrado. ¿Por qué quebrado? Porque hay otro pasaje bíblico, Romanos 15:32. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. Vean lo que dice este pasaje, hermanos. De modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría. ¿Saben qué es lo que el Padre quiere producir? Cuando dices, mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿sabes si quiere sacar el Padre de nosotros? Alegría. Vamos viendo. La voluntad de Dios es que tengas confianza. Y con esa confianza el Padre te va a guiar con su buen espíritu. Y te va a enseñar. Y con esa enseñanza y esa guianza, tiene que sacar de ti alegría. Tiene que sacar de ti gozo. Tiene que sacar de ti descanso. Porque cuando tu alma está muy triste, ¿qué es lo primero que se manifiesta? Fatiga. Y la gente no se compromete, hermanos. Yo creo que a veces al trabajo nos ha pasado, te pasó, o has vivido, que dices de repente no voy a trabajar porque me siento cansado, porque siento una fatiga bien tremenda en mi espíritu, porque me desvelé, entonces no voy a rendir. Entonces te das cuenta que el físico resiente. Pero ponte a pensar que el Padre estaba diciéndole a Cristo, está sintiendo el rigor del mundo, ya empieza el proceso, hijo, pero quiero que te alegres. Quiero que te alegres, que no te dejes guiar por lo que ven tus ojos. Contempla lo que viene más que tus ojos, lo que viene de mi eternidad. Pónganse a pensar, hermanos, ¿cuántos realmente están siendo calificados para cumplir la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no solamente es que yo me pare a predicar, aún en la calle, hermanos, que me ponga a orar, que toque en un ministerio, que ande por el mundo. Ok, lo aclaro, eso no quiero confundir a nadie. O sea, eso es parte de servir. Pero ¿saben cuál es la voluntad de Dios realmente? Amarlo con todo el corazón. Que si hoy estoy en el púlpito y mañana no lo estoy, sigo amándolo. Que si a lo mejor no predico en la calle, pero sigo amándolo. Que si a lo mejor no salgo por Facebook, pero sigo amándolo. ¿Sí me explico, hermanos? Que a lo mejor me tengo que estar en el secreto, pero sigo amándolo. Pero tristemente, hermanos, muchos pueden estar buscando un lugar, pero no la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermano, no es que hagamos lo que queramos, es lo que Él determina que Él va a hacer con nosotros. Lo primero es que Él quiere que seas un hombre, una mujer, que entiendas sus propósitos con alegría. La Biblia dice, hermanos, en Hechos, que cuando la iglesia estaba reunida, todo lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Todo, hermanos. Cuando la voluntad de Dios no te va a llevar a quejarte, o sea, decir, es que nada más yo lo hago, pero ¿por qué el hermano no lo hace? La voluntad de Dios no es aquella a la cual dices, se me hace muy difícil levantar una silla o limpiar la casa de oración. No, cuando es la voluntad de Dios, tú lo haces con alegría, tú lo haces con gozo. ¿Por qué? Porque no estás esperando si el hermano lo hace o el hermano no. Tú lo haces porque es la voluntad de Dios, hermanos. Tú lo haces porque sabes que un tiempo indicado Dios ha determinado donde te va a dar paz. Miren, hermanos, la voluntad de Dios te hace descansar. Te da descanso. Un descanso bien bonito donde dice, Señor, aún te sirvo, pero sé que tengo paz, porque lo haces con paz. No lo haces solamente por hacerlo, lo haces con una actitud donde el Señor dices, estoy
estoy contento con lo que te estoy presentando todos los días. No hay de mí un reclamo del Señor. No, tú lo haces porque sabes que es la voluntad que Dios determinó contigo. Miren, hermanos, hay mucha gente en los lugares de casa de oración. Hay gente la cual siempre hace el aseo. Es la voluntad de Dios para ellos y lo hacen con alegría. Hay personas que se encargan, hermanos, de evangelizar y lo hacen con alegría y siempre están evangelizando. Hay personas que Dios usa en enseñanza, siempre están enseñando, pero lo hacen con alegría. No lo hacen con una carga o con dificultad, porque aquí Cristo lo que dice: mi alma está muy triste a la muerte, pero estaba aceptando los planes de Dios. ¿Por qué? Vamos al 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como, ¿qué, hermanos? Sino como tú. ¿Qué está diciendo el Padre, hermanos? ¿Qué está hablando Jesús? Sí, Señor, estoy muy triste, estoy bien turbado y en su momento quiero dejar de servir, pero no, Señor, porque sé que tú me has escogido. Y el plan de Dios es que te des cuenta del privilegio que tenemos, hermanos, y que cumplas su voluntad. Eres un escogido. Eres una persona que Dios puso su mirada en ti. Dijo: con él lo voy a transformar, lo voy a quebrar, lo voy a enseñar, lo voy a dirigir para que acepte mis planes. ¿Y de qué manera puede ser la copa que el Padre ponga delante de ti? Porque Jesús dice: si es posible, pase de mí esta copa. Ahora, la copa frecuentemente se refiere, hermanos, a un simbolismo de la ira divina en contra del pecado. Cuando dice aquí la Escritura: si es posible, pase de mí esta copa, simboliza la ira divina en contra del pecador o del pecado, hermanos. Entonces, ¿saben lo que Cristo estaba dando a entender? Voy a cargar el pecado del mundo. No voy a poder, Señor. El pecado, hermanos, nos cansa. La voluntad de Dios, cuando escoge a alguien, no es que te canses o sigamos en la misma posición. La voluntad de Dios, hermanos, es que seamos libres del pecado. Porque vuelvo a repetir, la copa simboliza el pecado. Cristo humanamente estaba contemplando: yo no voy a cargar el pecado. Pero entendió y dijo: pero ¿sabes qué, Señor? Para esto fui asignado. Pregúntate tú mismo en tu mente, en tu corazón: ¿para qué fui asignado en esta tierra? ¿Con qué propósito Dios me tiene? A pesar de todas mis batallas, a pesar de que no he entendido el plan de Dios, a lo mejor en su momento como que me quieren causar, pero me ha costado. Pero dice el Señor: alégrate. ¿Hay otro pasaje bíblico, hermanos? Hebreos 10:36. Amén. Hebreos 10:36. La Biblia es clara. Vuelvo a repetir, hermanos. La copa simboliza, hermanos, o es símbolo de la ira divina. Amén. En contra del pecado. ¿Pero qué dice Hebreos 10:36? Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido, ¿qué, hermanos? ¿La voluntad de quién? Dios. La voluntad de Dios. Reciban lo que Él ha, ¿qué, hermanos? Ha prometido. Entonces, la voluntad de Dios es que perseveremos todos los días. Un ejemplo: hoy lo busco con intensidad, mañana ya no. Ya logré lo que anhelaba y Él me lo dio porque Él es bueno,
ya me aparto. No, dice la Biblia, ustedes, en plural, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido, entonces la voluntad de Dios es que perseveremos y cumplamos lo que Él ha determinado. Cuando Cristo dijo, si es posible, pase de mí, capte bien esto, Señor, que pase, pero no. Entonces dice Jesús, yo quiero cumplir tu voluntad, Señor. Aunque la copa es pesada y es tu ira, pero aquí estoy. Entonces, Cristo aceptó el plan de Dios. Ponte a pensar en tu caminar, en tu vida cristiana. ¿Cuánto hemos renegado, hermanos? Hemos dicho, no, Señor, no acepto eso que me estás mostrando. Porque te voy a decir una cosa, también en los planes de Dios, hermanos, Dios puede mostrarte algo lo cual no estés de acuerdo, desde tu vida personal hasta con alguien. Pero el plan de Dios es enseñarte a perseverar. Porque una cosa importante que dice la Biblia, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Dice la Biblia, el que se mantiene en la posición de obediencia y acepta mis planes, vas a poder entender y vas a cumplir con alegría y con entrega mis planes. Porque miren, hermanos, Él ha prometido, dice la Biblia, que reciban mis promesas. Mientras Cristo estaba en el proceso, todavía faltaba lo más importante, llegar a la cruz. Y cuando iba a llegar a la cruz, imagínense, hermanos, bíblicamente dice la Biblia que todo aquel que era clavado en un madero era maldito. Pónganse a pensar todo lo que por la mente de Cristo pasaba en ese momento importante. Pero quiero darte un dato importante. Cuando Cristo dice, estoy triste hasta la muerte, su angustia, hermanos, era algo lo cual era fuerte en su espíritu. Era un momento crucial, porque lo que contemplaba a Cristo era la cruz del Calvario. Era algo lo cual entristecía su espíritu, no tanto por lo que iba a hacer, sino por la humanidad. Porque imagínense, hermanos, el poner la vida por alguien más, eso fue la voluntad de Dios. Dios quiere que pongamos la vida por un hermano. ¿De qué manera? ¿Ir a la cruz? No, de perseverar juntamente con alguien en que cumpla la voluntad de Dios. Pero no todo lo hacemos porque contemplamos solamente lo que humanamente puedo sentir en mi cuerpo, pero no lo que la voluntad de Dios nos indica. Siempre los planes de Dios, hermano, van a ser buenos y agradables. Nunca van a ser de desánimo. Si hoy te sientes desanimado por muchas cosas, quiero decirte, hermano, que algo está pasando. Porque mira, en mi persona, yo creo que todo lo que somos llamados a un ministerio, si empezamos con desánimos, si empezamos con quejas, si empezamos con tantas cosas, créelo, hermano, que no estamos calificados. Porque un llamado, a pesar de que te quedes solo, Cristo se quedó solo, hermano, pero Él perseveró. No te puedes quedar solo, pero si Dios te ha llamado, Él te va a sustentar. No va a dejar caer una palabra que te dio. El Padre dijo, hay una palabra que dijo el Padre desde que empezó el ministerio de Jesús. Dijo, he ahí mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Imagínense, una palabra que soltó Jesús, hermanos, complaciéndose en su Hijo. Él sabía que Cristo, hermanos, iba a llegar hasta lo más último. Por eso tienes que llegar a lo más último. Tienes que seguir peleando en medio del Getsemaní, en medio de los planes contrarios. Recuerda que hay un plan perfecto de Dios. ¿Lo has conocido? ¿O lo estás conociendo realmente el plan de Dios? Porque Dios quiere que lo conozcas, su plan. Él quiere que te des cuenta que es más valioso su voluntad perfecta que tu voluntad humana. La voluntad humana, hermanos, puede hoy detenernos y hacernos pensar muchas cosas. Podemos meditar, decir, podemos argumentar, podemos hasta detenernos en no servir como Él quiere, porque yo veo mi voluntad. Yo digo, si Él no avanza, yo no avanzo. Si yo digo, si Él lo hace, yo no hago. Entonces, ahí quiero decirte que no estás cumpliendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios
no es para aquellos los cuales, hermanos, hacen cálculos. En la voluntad de Dios no hay cálculos. ¿Saben qué hay? Obediencia, hermanos. ¿Saben qué hay en la voluntad de Dios? Obediencia. Porque dice la Biblia, Santiago 1:18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es un cumplimiento que Él ha prometido donde te va a bendecir. Entonces dice el Padre, mi voluntad es que hoy haga frutos. Porque el hacer la voluntad de Dios manifiesta frutos, hermanos. Hay un pasaje bíblico que dice que hay frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, todo el que hace la voluntad de Dios tiene que manifestar frutos, hermanos. ¿Qué primero fruto la Biblia nos desafía? El fruto del Espíritu Santo, del amor. Por amor Cristo estaba entregándose. La voluntad de Dios es amar, hermanos, sobre todas las cosas. La voluntad de Dios es que lo ames, le digas, Padre, realmente te amo, no por lo que me das, te amo por lo que tú eres para mí, mi Padre. Y la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Imagínense, hermano, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Creen que ese pasaje bíblico a Cristo se le reveló por revelarse? No, el Padre aún en su ministerio le dijo, ámame, hijo, porque me complazco en ti. No olvides de amarme y enséñale a todos que me tienen que amar con todo su corazón. Entonces, la voluntad de Dios es que manifestemos frutos, hermanos. Y los frutos empiezan con el amor. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Amamos a Dios realmente, hermanos? Para estar entregados totalmente a Él, dispuestos a que se cumpla el plan de Dios en nosotros, que no veas solamente la copa, que no solamente veas los obstáculos, veas lo que viene después de todo eso, que solamente entiendas un propósito, como dice la Escritura, hermanos. Escuchen bien, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, capte bien esta palabra, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Vea el desafío que tenemos. El hacer la voluntad de Dios, hermanos, implica frutos dignos de arrepentimiento, pero también evidencia de cumplimiento. Porque vuelvo a repetir y empiezo desde conmigo, hermanos. Muchos podemos agarrar un micrófono, podemos tocar un teclado, una guitarra, podemos tener un traje, una corbata o sin corbata, podemos tener un chaleco o sin chaleco o un saco. ¿Sí me explico, hermanos? Podemos tener años en el Evangelio, podemos decir que yo me sé griego, hebreo, amén, que tengo preparación o que tengo intelecto, tantas cosas, pero el Padre dice, no todo el que me dice Señor, Señor tiene realmente la entrada al reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero ponte a pensar, ¿cuál es la voluntad del Padre, hermanos? ¿Cuál es? Es una buena pregunta. ¿Cuál es? Obediencia. Que cambie, que mi vida sea realmente una evidencia ante los que me rodean, hermanos. Que realmente puedan ver en nosotros el carácter de Dios o el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo dice, Padre mío, si es posible, Él está contemplando el peso del mundo, el pecado. Cuando tú dices, ¿podré servir a Dios? Vean, ¿podré ser un predicador? ¿Podré ver a mi familia en Cristo? Si es posible, pase, vea. Si es posible, pase de mí. Capte bien la escritura,
si es posible, pase de mí esta copa. O sea, dice, es muy difícil la vida cristiana, sí, muy difícil. Ser un hijo de Dios que se alinee a la voluntad de Dios va a costar mucho, hermanos. Sufrimiento. Te va a costar quitarte cosas de esta carne, hermanos. Nos va a costar mucho, aún despojarnos de gente la cual no te va a edificar, no me va a edificar. Aún que nuestro entorno quede limpio. ¿Por qué? Porque si es posible, pase de mí esta copa, hermanos. Es una palabra muy desafiante. Cáptala bien, ¿eh? Quiero que se quede en mi espíritu y en tu espíritu esta palabra. Porque no solamente es que la lea por leerla. Vea, si es posible, pase de mí esta copa. Ya entendemos que un significado es la ira de Dios por el pecado. Tu copa y mi copa es una vida llena de pecado. Y el pecado nos asedia, nos cansa. Decimos, es muy difícil, Señor, mantenerme diariamente una hora de oración. Es muy difícil, Señor, escudriñar tu palabra todos los días. Es muy difícil, Padre amado, consagrarme. Porque lo que contemplo humanamente, Señor, me llama la atención. Pero yo quiero hacer tu voluntad. Es ahí la entrega. Padre, no sea como yo quiera, sino como tú. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Ceder a Dios todo. Tienes que darte cuenta lo que es realmente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es dejar que Él mueva su voluntad y vacíe sus planes en ti y en mí. No vamos a hacer lo que me agrada ante mis ojos. Voy a hacer lo que le agrada a Él desde la eternidad. Vamos a servirle, hermanos. No por... Vea lo que le voy a decir, ¿eh? No le vamos a servir al Padre solamente por emoción. Solamente por quedar bien con alguien. No, lo vamos a hacer, hermanos, realmente con convicción. Que estoy convencido que cuando Él me alistó a su ejército, hacer su voluntad es darle siempre a mi Dios una respuesta de obediencia. Pero ¿saben por qué es difícil? Porque siempre contemplo la copa, hermanos. Contemplo la copa que es muy pesada. Contemplo siempre lo negativo y digo, Señor, es que es muy difícil hacer tu voluntad. Y en estos tiempos, hermanos, ya usted está escuchando más que el fin se acerca, que Cristo viene pronto. Muchos dan datos, claro, no de que Cristo va a llegar hoy, pero Él viene, pero de que posiblemente el año que entra ya va a haber sorpresas más terribles, que posiblemente, hermano, ya las finanzas van a ser por todo digital, no vas a esconder nada. Imagínate, la voluntad de Dios es que mandara a su Hijo Jesús por su iglesia. No se va a detener, hermanos. Él no va a decir, voy a esperar que todavía se arrepientan más. No, ya he predicado mucho de arrepentimiento y no han aceptado mi palabra. Ya les he dado a conocer que me busquen, que se entreguen, que se rindan, que me obedezcan. Dice el Señor, ya es el tiempo de llegar a mi iglesia, porque el anticristo, hermanos, está por aparecer. Imagínense, hermanos, los planes del enemigo están acelerándose muy terrible. Ya la guerra en Israel ahorita, lo que está pasando, hermanos, acontecimientos de la voluntad de Dios, son que se cumplen las profecías, ya están aceleradas. Los tiempos están más difíciles en lo espiritual. Hay una batalla que pasó Cristo también. Entonces, dice el Señor, mi voluntad es que hoy también ustedes cumplan mi voluntad, que es obedezcanme. ¿Por qué? Escuchen bien. Segunda de Pedro 1:21. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron por parte de Dios, impulsados a la voluntad, impulsados por el Espíritu Santo.
Miren, hermanos, voy a repetir. Segunda de Pedro 1:21. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Ahí está, hermanos. La voluntad de Dios ha venido siempre por el Espíritu Santo. Los profetas no hablaron, hermanos, solamente por hablar humanamente. Hablaron de parte del Espíritu Santo. Y lo que Dios habla se va a cumplir. Lo que Dios dice, hermanos, está manifestándose. La voluntad de Dios es que su iglesia se mantenga, hermanos, en la batalla. Dice el Padre: yo quiero que a pesar de todo me obedezcas, que seas fiel hasta la muerte. ¿Te has puesto a pensar eso? La verdad, hermanos, en estos días he meditado y digo: Señor, bueno, no sé usted, en mi espíritu me he sentido algo bien tremendo que se va a avecinar. Yo puedo sentir en mi espíritu un ambiente pesado, hermanos, tenso. Muchos todavía se dicen que no es cierto, pero hay un pueblo que sí está creyendo que lo que está pasando, hermanos, ya es la voluntad de Dios, de que la iglesia va a ser levantada. Por allí, no me consta a mí, pero ya miré 2 videos donde supuestamente en algunos lugares gente está desapareciendo. Se lo dejo solamente a su reflexión. No es que sea el arrebatamiento, pero han pasado ya cosas. Hay señales en los cielos, hermanos. Imagínense, la voluntad del Padre es que aún el anticristo se manifieste. Por eso Cristo está diciendo: mire, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Versículo 45. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El enlace, hermanos, cuando dijo Jesús: mi carne está y mi alma están muy tristes. Cristo sabía que la debilidad principal de un humano, hermanos, es nuestra carne. Miren, Romanos 8:27. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Examinarnos. Él entra hasta lo más íntimo de tu corazón y te examina. Cuando Jesús dijo a Pedro y a otro discípulo: ¿no habéis podido velar conmigo aunque sea una hora? ¿Saben por qué los llevó a esa reflexión? Porque les dijo: todo aquel que no me busque de verdad no va a poder vencer todo el embate del infierno. La voluntad de Dios, hermanos, es que la iglesia sea una iglesia de intercesión, que tengas tu tiempo de oración, que tengas tu tiempo de comunión con el Padre, porque es ahí como podemos vencer lo que esta carne no quiere que hagamos. Cuando tu carne es ministrada en la presencia de Dios, es cuando el Padre te examina, y toda intención que no es de la voluntad de Dios la va a quitar. ¿Saben para qué? Para que hagamos su voluntad, hermanos. Pedro tiene que recibir esta exhortación y tiene que darse cuenta de la importancia de velar y orar, porque la voluntad de Dios, hermano, es que la iglesia permanezca en esa hora de oración, en esa intercesión. Mínimo una hora, dice Jesús. Mínimo, hermanos, una hora de oración todos los días. Porque pregúntate: ¿cómo me va a encontrar Dios? ¿De qué manera me va a encontrar?
en mis placeres, en mi voluntad, disfrutando de lo que tengo, o en su presencia, hermanos? Ponte a pensar, reflexionemos, hermanos. ¿Cómo voy a encontrar a la iglesia? ¿En emoción? ¿En planes terrenales? ¿O en sus planes? ¿O en sus negocios? Cristo dijo: yo hago los negocios de mi Padre. Ando en los negocios de mi Padre. Cuando fue lo busca María y José, ¿dónde está mi hijo? Estaba predicándole, hermanos, a los fariseos, y estaba diciendo: yo hago la voluntad de mi Padre porque me es necesario. Es ahí cuando la iglesia va a tomar fuerza, y el Padre va a decir: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Y la voluntad del Padre, hermanos, es que tengamos una oración profunda. Hay un modelo de oración que nos enfoca a orar de la manera correcta. Mateo 6, 9 al 10. Ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Toda oración, hermanos, tiene que llevarnos a la voluntad de Dios. Aquí esta oración dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, hermanos, Cristo nos enseña cómo evadir nuestros planes. Ahora, podemos pensar y meditar. Entonces, de nada sirve que tenga una carrera, de nada sirve que tenga un negocio, un carro, si el fin va a llegar. No determina todo eso, hermano. Determina que ustedes y yo seamos obedientes. Porque puedes tener tu negocio, pero no te mueva a hacer tu voluntad. Es parte de lo que Dios te ha bendecido. Puedes tener una carrera y ejercerla si el Padre lo permite, pero estar preparados para cuando Él venga por ti y venga por mí, hermanos. Y es ahí la batalla de nosotros. Dice el Señor: no hagas tesoros en la tierra, sino en el cielo. Entonces, como iglesia, hermanos, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué voluntad buscamos? ¿Nuestra voluntad o la voluntad de Dios? ¿Qué están buscando, hermanos? Tenemos que meditar en eso. Salmo 5:12 dice: Salmo 5:12 dice: porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. El Padre quiere rodearte todos los días con su buena voluntad. Que todo lo que haces en tu caminar diario sea la cobertura de la buena voluntad de Dios. A ver, Señor, aún fíjense, voy a decir cosas a lo mejor muy locas o exageradas puede ser. Aún la voluntad, cuando dice yo te quiero rodear con mi buena voluntad, es que aún compres cosas buenas que te van a edificar. Que no compres cosas las cuales no es mi voluntad. Me voy a ir a lo material, hermanos. Hasta un celular. Es la voluntad de Dios que tenga un celular que me cuesta 15,000 pesos. Es el Padre, no es el tiempo que lo tengas, porque ocupas otras cosas. Ahora, como puede ser la voluntad de Dios, que Él te le ponga, no para de 15,000, de 25,000 si tú quieres, si es el plan de Dios. Aquí les enseño algo. Eso era el Padre, como leímos la oración modelo. Padre, ¿es tu plan que me compre ese carro? El Padre te va a decir, no. Te va a decir, sí. El Padre te va a decir, mira, mejor espérate un tiempo y te voy a decir lo que vas a hacer. Porque, hermano, eso es ser los diálogos de la buena voluntad. Porque eres justo. Un justo, hermano, se espera en Dios. Un injusto, mire, se desespera y no acepta lo de Dios. Por eso Cristo, hermanos,
como un hijo obediente, esperó, velando, esperó, perseverando, esperó, guerreando, hermanos, y terminó en victoria. Mire qué tremendo, hermanos. Ahora, ¿por qué en su momento Pedro, Juan y los discípulos no podían velar una hora y se dormían? ¿Por qué? Porque hay algo lo que acontece al Hijo de Dios o al cristiano. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que aún Dios nos dice, haz mi voluntad, pero ¿sabe qué pasa? Estamos amoldados al mundo. La voluntad de Dios no es que tú digas hoy, Señor, pequé, perdóname. No, Dios no quiere eso, hermanos. Porque es como algunos pueden hacer. Bueno, voy a irme al mundo un ratito. Al cabo, Dios me perdona. No, hermanos, eso Dios no quiere. Porque nos metemos en problemas. Ahora sí te perdona, te limpia por tu quebranto, tu arrepentimiento. El plan es que nunca seremos realmente bendecidos como Él termina hacerlo. Viviremos de misericordia nada más, pero no viviremos de provisión realmente por nuestra fidelidad. Son dos cosas muy importantes. Yo recuerdo mucho un pastor que nos decía, mucha gente vive por misericordia, pero muy poca gente vive por la provisión de Dios. Esa llega sola, hermanos. Se sorprende Dios. No tenemos que ayudar a Dios, porque al hacer la voluntad de Dios es cuando yo no me amoldo al mundo. Digo, Señor, estoy en un mundo pesado, pero no quiero hacer la voluntad del mundo, sino tu voluntad. Ahora, dice la Biblia, Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Hermanos, ¿dónde recibes una renovación en tu mente? Cuando oras. Renueven su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Miren, hermanos, 3 principios. Lo que Dios te ofrece es bueno, agradable y perfecto. Cuando una iglesia hace la voluntad propia, hermanos, siempre va a haber dificultades. No le voy a dar todo. Nunca va a mirar perfección. Miren, hermano, le voy a decir una cosa bien tremenda, cáptenla. Voy a poner de ejemplo a alguien ficticio. El hermano Pancho, ejemplo. El hermano Pancho yo sé que es un siervo de Dios, pero tiene batallas. Pero él quiere buscar de Dios. Y si la iglesia, hermanos, usted como hijo de Dios está haciendo la voluntad de Dios, ¿sabe usted cómo va a ver al hermano Pancho? Claro que va a ver lo que está batallando, pero usted lo va a ayudar, porque usted va a ver que hay una perfección que lo quiere cubrir. ¿Cuál es? La de Cristo. Dios cubre, hermanos, con su sangre preciosa y te hace ver perfecto delante de Él. Porque la Biblia dice, los de limpio corazón verán a Dios. Pedro y el otro discípulo no pueden contemplar realmente, hermanos, lo que es la voluntad de Dios, porque no entendían la entrega de orar a Dios. Hermanos, cuando te entregas a orar, cuando te rindes a orar a Dios, conocerás la voluntad de Dios, porque Él te revela, porque su buen espíritu te revela. Miren, hay una buena voluntad que se revela, hermanos, de parte del reino de Dios. Lucas 12:32 dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Cuando Jesús le dice a Pedro, velad y orad para que no entres en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, por segunda vez, Jesús oró, hermanos. Pero miren,
Cuando dice Jesús, hey, oren, velen, es porque dice el Señor, no tengan miedo. ¿Saben qué es lo que te saca de la voluntad de Dios? El miedo. El miedo a consagrarte, a qué dirán, el miedo a no cumplir, el miedo pues a ser una persona perseverante, el miedo a muchas cosas. Hay miedo dentro de tu corazón. Al miedo a decir, ¿será de Dios o no será de Dios? El miedo a cómo ves las cosas. No, tienes que vencer el miedo. Dice Jesús, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Entre más vences el miedo, el reino se manifiesta más a tu favor. Pedro, ven conmigo, van a vencer, porque quiero que mi iglesia sea una iglesia que no se descuide, que no se quede dormida, que hoy se levante en mi voluntad. Miren, hermanos, dice la Biblia, 2 Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero ponte a pensar, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces, hermanos, toda tristeza, todo ataque a tu cuerpo humano, toda guerra espiritual, si no te pones a cuentas con Dios y no nos arrepentimos, hermanos, entonces vamos a morir. Vamos a morir. Hay muchos que se han quedado en el camino, que posiblemente hoy están lejos de la obra de Dios, de la voluntad de Dios, perdón. Pero dice la palabra del Señor, cuando Dios te ministra, te puede causar tristeza, porque dices, me duele. Y duele, hermanos. La voluntad de Dios es dolorosa. La voluntad de Dios es que te va a quebrantar. Dices, te quiero quebrantar. En un vaso nuevo te voy a formar. Quiero quitar de ti los pensamientos que has traído por mucho tiempo. Imagínense, hermanos. ¿Cuánta gente puede traer pensamientos negativos? Y en el camino de Dios no te va a llevar a algo bueno. Te va a sacar de Dios. Dice otro pasaje bíblico. Josué 22:5. Y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amén al Señor su Dios. Ámenlo. Condúzcanse de acuerdo con su voluntad. Obedezcan sus mandamientos. Manténganse unidos firmemente a Él y sírvale de todo corazón y con todo su ser. Josué 22:5. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Tenemos que pensar muy bien, hermanos, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Hacer una reflexión bien profunda con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Porque ahorita yo puedo decirles más cosas todavía. Bueno, de lo que he visto, de lo que he vivido. Pero es buena pregunta. ¿Estoy en la voluntad de Dios? Porque, hermano, hay pasajes que miramos ahorita que nos están enseñando profundidades bien tremendas. Y la Biblia dice aquí, esfuércense para cumplir fielmente, hermano, el mandamiento. Dice la palabra del Señor, mi voluntad
no es que te fíes de tu propia prudencia, dice el Señor. No, eso no es mi voluntad. Mi voluntad es que me obedezcas, hermano. Y la obediencia es algo lo cual es la voluntad perfecta de Dios. No hay más. Por eso, era lo que yo me digo también de mi persona, no lo sé. Digo, Señor, ¿cuántas veces podemos predicar tu palabra? Que no es tu voluntad que hable de eso. Y te has puesto a pensar cuántas palabras has dicho también. O decimos que no es la voluntad de Dios. Aun cuando una palabra profética, que yo creo en lo profético, hermanos. Pero imagínense que de repente tú le digas a alguien, dice el Señor esto. Eso no fue la voluntad de Dios. Pónganse a pensar, hermanos. ¿Cuántas cosas nosotros mismos hemos hecho sin su consentimiento? Sin su aprobación. ¿Te has puesto a pensar cómo Dios aprueba realmente que lo estamos haciendo bien para Él? ¿Te has puesto a pensar cómo Dios se va a agradar de nosotros? ¿Te has puesto a meditar, hermanos, qué es lo que tenemos que hacer diariamente para que Él diga, buen siervo fiel, en lo mucho te pondré? ¿Se han puesto a pensar, hermanos? Porque una cosa les voy a decir, iglesia. La voluntad de Dios no te va a cansar. Suena como raro lo que voy a decir, porque tu cuerpo se cansa. Pero estoy diciendo que hay momentos donde ya no queremos nada, porque nos movemos nosotros, hermanos. Una cosa es que tú hagas la voluntad de Dios y prediques y se caga tu cuerpo. Pero sabes cómo Él te va a fortalecer tu espíritu. Porque sabes cómo llenarte. Pero cuando lo hacemos, hermanos, fuera de Dios, siempre estamos derribados y desanimados. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Aquí está, hermanos, ya la revelación de este pasaje bíblico. Cristo dijo, oró por tercera vez, pero dijo en el versículo 46, levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Pero miren, hermano, este pasaje lo que nos dice. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. Imagínense, hermanos, estamos reprobados. ¿Hemos controlado nuestro cuerpo, hermanos? Qué tremendo, hermanos. A veces no meditamos bien en la Escritura y por eso pasamos tanto acontecimiento malo, hermanos, en nuestra vida, porque no hemos aprendido a controlar nuestro propio cuerpo de una manera santa y honrosa, hermanos. Nos dejamos llevar por los deseos de nuestra humanidad. Por eso Jesús dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero Jesús dijo, voy a someter mi cuerpo a la voluntad de mi Dios, pero no sea como yo, sino como tú. Por eso, hermanos, aún en las iglesias se ve inmoralidad sexual, se ve descontrol, hermanos, de división, donde no nos vemos con amor. Por eso en la iglesia, hermanos, se ve, hermanos, competencias. ¿Quién predica mejor? ¿A quién usa más? Que cuando oro la gente cae, que tú no oras la gente no cae, no estás en unción, que no gritas, no estás en unción, no estás en la santidad, que gritas mucho desorden. Vean lo que algunos se han encargado, hermanos, de establecer, no como
como doctrina, no, como un dogma. Es muy diferente. La Biblia habla de doctrina de la voluntad de Dios. Un dogma es algo lo cual un hombre pone. Es como decir, van a entrar aquí, la voluntad del pastor es que todo el que entra aquí se lave las manos. Porque el que no entra, si no se lava las manos, no entra. Es un dogma, hermanos. Mi voluntad. Pero eso no es la Biblia, hermanos. La voluntad de Dios es darte palabra de su misma revelación. Pero mire, hermano, por eso les digo, por eso la iglesia no estamos haciendo la voluntad de Dios como debe de ser. Si nos encargáramos de la voluntad de Dios, otra cosa sería, hubiera cambios genuinos. Y claro, aclaro una cosa, empiezo conmigo, hermanos, porque recibo la palabra de Dios. Y es algo terrible que da un miedo reverente decir, Señor, entonces, ¿hemos perdido el tiempo? Posiblemente sí, hermanos. La voluntad de Dios, aquí está. Que el Dios que da paz, que levantarte a los muertos, el gran pastor de las ovejas, el Todopoderoso, Él también te levante a ti con su poder divino, hermanos. Que la palabra de Dios, hermano, hoy nos dé fuerza en nuestro espíritu, hermanos. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Cuando hablo de santidad es obediencia, hermanos. Hoy muchas personas, hermanos, en muchas partes del mundo están haciendo su voluntad. Hay un video, si gustan verlo, no tengo ahorita el dato, pero es una persona de Brasil y es homosexual, hermanos, y toca a la gente cae al suelo. Imagínense. Y mucha gente está engañada diciendo que es el poder de Dios, pero son espíritus de engaño, hermano, que mucha gente se está moviendo. La voluntad de Dios no es que seamos vistos en nosotros, que Él sea visto en nosotros. Que vean en ti a Cristo y digan, yo veo a Cristo en Él. Por eso les digo, hermanos, vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu voluntad, Señor, es darnos a conocer tus planes. Es darnos a conocer, Señor, tu propósito que implica obediencia. Hoy te pedimos como congregación que nos perdones, Señor. Que perdones nuestros pecados, Señor. Aún si hemos hecho nuestra voluntad, que sí ha sido así, perdónanos. Yo te pido, Padre, que hoy nos enseñes a hacer tu buena voluntad. Porque tu buena voluntad, Padre, es agradable, es buena, es perfecta. Hoy te rogamos, Señor, que nos ayudes a cumplir tus planes, porque me has revelado que lo principal que demandas en hacer tu voluntad es obedecerte. Sin argumentos, sin cuestionamiento, obediencia, obediencia. Perdónanos, Señor, por no obedecerte. Perdónanos, Padre amado, por no cumplir tu asignación determinada por ti. Pero hoy, aquí estamos para hacer tu voluntad, para cumplir tu propósito, para cumplir tus planes, en medio, Padre, de todo lo que acontezca. Padre, hoy te pedimos, Señor, que nos encauces en tus planes, que nos encauces, Padre, en tu propósito eterno.
que hoy limpies nuestra vida, Señor, porque puede que nuestra vida esté como le pasó a Jesús, turbada nuestra alma, que sintamos, Padre, la guerra, la muerte, la opresión, el desánimo, que sintamos, Padre, tantas cosas, y por ende no oremos, y no estemos consagrados, no estemos buscando tu rostro como debe de ser, o no estemos, Padre, perseverando, y estamos haciendo otra voluntad que no es la correcta, porque tu voluntad es que nos santifiquemos, que sometamos nuestro cuerpo, Padre, a tu obediencia. Pero ayúdanos a este cuerpo, Padre, de Cristo que está aquí. Ayúdanos. Ayuda a mis hermanos. Ayuda a mis hermanas. Ayuda a los niños. Límpianos con tu sangre preciosa, Padre. Yo te suplico y te ruego con toda mi alma, Señor, que nos ayudes a hacer tu voluntad, a cumplir tu propósito. Quiero obedecerte, Padre. Quiero obedecerte, Padre. Y enséñame a obedecerte, papá. Enséñame, Padre, a hacer tu voluntad. Y tu buen espíritu nos guíe. Cámbianos, Padre. Hoy quita nuestra voluntad humana y pon tu voluntad eterna, Padre. Pon tus planes, Padre, en nuestro corazón, que lo hagamos con agrado, con contentamiento, con entrega, con alegría, con gozo, dispuestos a servirte a tiempo y afuera de tiempo. Padre, esta congregación, hoy te ruego, Padre, que nos lleves a hacer tu voluntad. Quita voluntades ficticias, humanas. Quita voluntades de este mundo. Quita voluntades, Padre, terrenales. Quita toda voluntad de la mente que nos esté desviando de tu plan. Quita, Padre, toda voluntad de la carne, Padre, aún de deseos inmundos. Quita, Padre, voluntad, Padre, de la humanidad, donde nos están incitando, Señor, a hacer cosas no correctas. Quita, Padre, la voluntad de nuestra humanidad del corazón, lo que es humano, Señor, y pon tu voluntad. Pon tus planes, porque yo los recibo. Yo recibo tus planes, Señor. Yo recibo tus planes eternos. Yo recibo, Padre, tu propósito eterno. Yo recibo, Padre, lo que es bueno, agradable y perfecto. Yo lo creo, aleluya, y lo tomo con todo mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús, porque el hacer tu voluntad es lo más glorioso. Y Padre, aquí está mi vida, papá. Aquí está el pueblo, Padre amado, porque hoy creo firmemente, mi Dios, que rompes cadenas, que rompes, Padre, engaños, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Que hoy, papá, hacemos tu voluntad. Aquí estamos, papá. Límpianos con tu sangre preciosa. Y Padre, tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Tú medita en el corazón, hermano. Otra vez te pregunto, o pregúntate: ¿estoy haciendo la voluntad de mi Padre? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? Hoy toma una decisión. Hacer la voluntad de Dios. Lo que el Padre te dice hoy: haz mi voluntad. No te apartes de izquierda ni de derecha. Haz mi voluntad. Cumple mi propósito. Dice el Señor: esfuérzate y sé valiente. Dice el Espíritu Santo: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Dice el Señor: hijo mío, esfuérzate. Manada pequeña, esfuérzate en agradarme, en adorarme, en alabarme. Dice el Señor: obedezca a mi iglesia.
Dice su palabra, hermanos, que lo obedezcamos. Y vamos a hacerlo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Vamos a hacerlo, iglesia. Vamos a hacerlo con todo el corazón. Vamos a decirle al Padre: Señor, aquí estoy ante ti. Quiero hacerlo, Padre. Quiero hacer tu voluntad, pero tu buena voluntad. Dile: Señor, ya no voy a detenerme por nada. Aquí estoy para cumplir contigo, Señor, y tú conmigo tus planes. Padre, úsame en tus planes. Úsame en tu propósito. Úsame, Señor, en lo que has determinado hacer en esta preciosa hora. Dígaselo con tu corazón, hermanos. Dile: aquí estoy, Señor. Me quiero hoy, Señor, Padre, rendir totalmente a tu voluntad, a tus planes. Porque Él lo va a hacer, hermanos. Él lo va a hacer con todo su poder, en ti y en mí, en el nombre de Jesús. Díselo, 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 díselo. Tienes que lograr esa victoria. De aquí saldrás con la voluntad de Dios. Créelo. De aquí saldrás con la voluntad de Dios. Eso implica que su justicia nos ayude, en el nombre de Jesús. 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 Y para ello, enamórate de Dios. Enamórate. Enamórate del Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, hacer de ellos. Ríndete al Señor. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Entrégale todo al Señor. Entrégaselo, entrégaselo. Que tu presencia me inunde, Sí, Señor. haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? El Señor, entrego todo. Lo que yo soñaba te lo entrego. Lo que yo quería te lo entrego. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, hacer de ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Sí, Señor, enamóranos. Que tu Hacer presencia, tu voluntad, Padre. que tu presencia
mi Dios. enamórame, Que venga tu presencia, Padre. Tu presencia nos cubra. Sí, mi Dios. hace en mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, Presencia, Padre. Se enamore, papá. Aleluya. Presencia. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Enamóranos de ti, Señor. Mi Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Enamóranos de ti, Porque Señor. nos tienes en tus manos, Señor. Porque nos tienes en tus planes. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Y por agradecimiento, hermanos, vamos a dar una ofrenda de palmas, Señor. Amén. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a honrar al Padre, hermanos.